Levitando bajo tierra, el despertar de los poetas muertos. Suele ser ocasión de libros, cafés y bebidas anisadas el clima que hoy se agolpa en torno nuestro. Y es para restituir las fuerzas y los calores a nuestros cuerpos exánimes y a nuestras almas heladas que leemos y bebemos. Hoy invocando al fallecido poeta bogotano Fernando Charly Lara. Gracias entonces por poder contar con su presencia nuevamente, señor don Jorge Eliezer Marulanda, con quien he tenido ocasión de compartir tantas letras y cafés en otras circunstancias. Bienvenido entonces, mi cafeinómano y mercader de bebidas y letras. Muy buenas, don Tristán el Hayek. Muy complacido de compartir este espacio con usted y con los compañeros a quienes suelo suministrarles tinto cuando no se lo están tomando en estas cafeterías. Pero contento de que pues me invite y de que me tenga en cuenta para venir acá a compartir unas palabras de esta pasión que me embarga, que es la literatura y sobre todo la poesía. Bueno, usted sabe, don Jorge Eliezer, que por aquí siempre será bienvenido. Y hoy nos acompaña también el señor Bruno Vitali, con cuyo criterio de arqueólogo y su experiencia como fotógrafo documental quisiéramos contar en esta ocasión para exhumar un poco mejor el cadáver de la palabra y la memoria de los fusilados. Señor don Bruno, bienvenido. Gracias, Tristán, por la invitación. Ahora que venía este café, recordé una pregunta de Isaías 60:8 que dice: ¿quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas en sus ventanas? Entonces respondí a esta pregunta en un acierto científico que dice que aquellos objetos que levitan son metales superconductores, cuya baja energía, como la de los muertos, es capaz de flotar, como la poesía, sin que nada en apariencia lo sustente. Permítanme, me siento y de paso envío un saludo para todas las oyentes. Acabo de ver a través de la ventana a Randolph González y veo que viene empapado bajo la lluvia a refugiarse seguro en un cálido café. Seguramente querrá reunirse también con nosotros, ¿no, señor Randolph? Usted que viene de entre carambolas, billares y cafetines y que ha visto enredársele la vida entre el rímel y el labial de maduras taberneras. Háblenos, don Randolph, es su turno de tacar. Pero ¿a quiénes me encuentro por aquí, señor Tristán el Hayek? Acompañado de mis amigos que no veía hace rato. No me digan que están sentados en la mesa donde se hacía Jorge Eliezer Gaitán. Bueno, permítanme un momento, muchas gracias, yo me les siento muy contento de que se haya formado esta reunión improvisada. Yo creo que si algún pintor estuviera sentado en alguna de estas mesas, nos retrataría como parte de una secta de poetas invocados a través de las palabras. Tiene razón, ¿no? Qué bueno es encontrarnos acá, y es en circunstancias así en las que uno se pregunta hasta dónde llega la casualidad y hasta dónde llega la causalidad. Y mientras nos traen el café, yo quiero contarles que Fernando Charly Lara nació en Bogotá en el año de 1920 y terminó su vida en Washington por allá en el 2004. Cuando realizaba sus primeros estudios se despertó en él un arraigado hábito de lectura, con un marcado interés por la poesía, eso sí. Sus estudios secundarios fueron hechos en el Colegio de Ramírez y por el año 1939 ingresó en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional para estudiar Derecho y Ciencias Políticas. También fue director de la Radiodifusora Nacional de Colombia y de Extensión Cultural en la Universidad Nacional. Se lo recuerda especialmente por haber sido un discreto poeta que trabajó intensamente por la promoción de la lectura y la literatura en los medios de comunicación y en espacios académicos. Así fue que, en una clara alusión al poeta Mallarmé,
fundó en 1972, junto a Mario Rivero y Aurelio Arturo, una revista llamada Golpe de Dados, imprescindible por lo demás en lo que respecta a la difusión de la poesía colombiana. De la obra de Fernando Charri Lara se ha dicho que presenta imágenes fantasmagóricas en un espacio en el que jamás se ve la luz y que revela una constante búsqueda de realismo en la penumbra de la noche. Un poco lo que hacemos nosotros al reunirnos en torno a la palabra de poetas fallecidos. Cabe mencionar también que Charri Lara ha recibido condecoraciones importantes como el Premio Nacional de Poesía José Asunción Silva. Y en lo que respecta a su labor literaria, bueno, pues no solo ha colaborado con numerosas revistas de letras de toda Latinoamérica, sino que también publicó varios poemarios, como Nocturno y otros sueños y Pensamientos de amante, quizás uno de sus más notables trabajos. Pero dejemos que sea la voz de don Jorge Eliezer Marulanda, como si de un medium se tratase, el vehículo para que el propio espíritu de Fernando Charri Lara exude sus fantasmáticas miasmas en este poema Llanura de Tuluá. La letra excavada. Llanura de Tuluá. Al borde del camino, los dos cuerpos, uno junto del otro, desde lejos parecen amarse. Un hombre y una muchacha, delgadas formas cálidas tendidas en la hierba, devorándose, estrechamente enlazando sus cinturas, aquellos brazos jóvenes. Se piensa, soñarán entregadas sus dos bocas, sus silencios, sus manos, sus miradas. Mas no hay beso sino el viento, sino el aire, seco del verano sin movimiento. Uno junto del otro están caídos, muertos, al borde del camino los dos cuerpos. Debieron ser esbeltas sus dos sombras de languidez, adorándose en la tarde. Y debieron ser terribles sus dos rostros, frente a las amenazas y relámpagos. Son cuerpos que son piedra, que son nada, son cuerpos de mentira, mutilados, de su suerte ignorantes, de su muerte, y ahora ya de cerca contemplados, ocasión de voraces negras aves. Gracias, el mío negro y sin azúcar, por favor. Quería decirles que pareciera que en la vida todo es ocasión de otra cosa, ¿no? Por ejemplo, fue la lluvia la que nos reunió a todos hoy aquí, sin importar lo que la palabra aquí signifique. O me corregirá el señor Bruno Vitali si me equivoco al afirmar, por ejemplo, que la arqueología es ocasionada, al menos en buena medida, por los secretos de tiempos inmemoriales, ¿no? Así es que la arqueología y la poesía parecen tener un verbo en común, el de excavar, y las palabras de este poema que acabamos de escuchar, así como sus voces y sus cuerpos, desencadenarán tantas y tan extrañas repercusiones que aún no podemos ni entreverlas. Por eso quiero que sea usted, señor Bruno, quien hunda la pala en la profundidad de estos secretos y que la tierra negra del poema nos dé, quizás, alguna dádiva.
La tragedia de amar en Colombia es que el encanto del embelezamiento de los tórtolos puede ser arrasado por la ruindad de los criminales. Sin duda, se trata de un atraco sentimental, de un atentado a la intimidad. En el poema se revela el crimen después del amor. La luna de miel ha sido mancillada por el secuestro, el despojo, el desgarramiento de prendas y la sevicia inaceptable de los perpetradores. Amar para ser violada, amar para merecer la muerte. Estas son las consignas que a diario amedrentan a las parejitas de parque, a los amores en flor. Dafne y Chloe, llevados al Hades sin tiempo a su desarrollo. Romeo y Julieta, azonados por las autodefensas antes de considerar siquiera el suicidio, pues no hubo tiempo para que se anticiparan y bebieran de su propio veneno. Llanura de Tuluá es el amor azotado a correazos por un anónimo, empalaciones que dan inicio a los caminos que atraviesan la montaña, tortura para el orgasmo y tierra en la boca después del beso. Llanura de Tuluá habla del precio que se paga al descubrir el placer en mitad de la guerra, cuando los bombarderos muestran sus alas sobre el cielo púrpura, cuando la selva mora y padece pesadillas con un arma que le ciñe frente al pecho. Me pregunto qué hubiera pasado si el final de esta escena hubiese sido otro. Por ejemplo, donde los amantes se juntan, decantan, se visten, caminan y sonríen para alcanzar la carretera. Seguro que al cruzar una de las cercas que da paso al camino que lleva a casa, uno de los amantes pisa una mina antipersona. Llanura de Tuluá es el amor que se encuentra y se reconoce en una dicha silenciada a quemarropa. Para mí que Charly Lara con este poema demuestra que aparte de ensayista, también es un cronista de la poética roja. Bueno, el café me quema la tráquea y sus palabras, Bruno, lastiman los oídos. Hace usted un crudo retrato de un poema que ya de por sí figura demasiada crueldad y que encarna una desesperanzadora impotencia. Pero cuénteme ahora usted, señor Randolph González, usted que conoce tanto los callejones del centro de Bogotá como las alcantarillas de París construidas palabra a palabra por Víctor Hugo, y que distingue el olor de las panaderías del centro del aroma de las doncellas sacrificadas por el Grenouille de Susskind. Mejor dicho, usted que habita entre las esquinas del barrio y los abismos de la literatura, cuéntenos, ¿qué extraña tierra ha extraído con su pala de esta catacumba a cielo abierto, de esta llanura de Tuluá? Gracias, Tristán, por compartir la palabra conmigo. A propósito, acabo de ver entrar al poeta ese Gómez, el que merodea por las tabernas y cafetines del centro. Pero bueno, ¿qué le puedo decir sobre lo que dice el señor Bruno Vitale? Y también, entre otras cosas que habría que añadir, me ha parecido que este poema me ha hecho recordar algunas de las mejores obras del género llamado gótico tropical. Me explico. En medio de tanta belleza natural y en apariencia inofensiva, se desarrolla la más terrible trama que uno pueda imaginar. No sé si alguna vez lo han experimentado. Me refiero a cierto temor que nos produce la montaña, a ese frío que se siente cuando se duerme en las cavernas, a la locura
que invade la mente de los que se internan en los páramos, en los bosques, en el misterio que provoca desaparecer en la niebla y desorientar los pasos en medio de la selva. Ahora, recordemos a los personajes de una novela como La Vorágine. ¿Cómo terminaron? Ni rastro dejaron de su aventura río abajo. ¿O qué me dicen de La Mansión de la Araucaima? Un tropel de hombres y mujeres atrapados sin poder salir de las jaulas del campo. Y ni hablar de los personajes vampirescos de Mayolo que se esconden detrás de los arbustos gruesos para atacar al primero que se encuentre perdido por allí. Algo así me ha parecido, entre otras cosas, que el poeta Charry Lara me ha hecho sentir. Y sin embargo, el poeta transforma esta escena turbulenta y brutal y nos hace sentir un placer estético que por lo demás a veces es esquivo de alcanzar, creo yo. Randolph, no me sorprende que haya usted placer estético en esta visión, cuando es bien sabido que ha entregado usted su vida a un hedonismo profuso, donde los placeres de todo tipo han cobijado sus días y sus noches también. Pero aquí también hay horror con tertulios y hay que pensarlo. En este sentido, creo que no se me opondrán ustedes si afirmo que en las horas más negras la esperanza solo parece multiplicar la desesperación. Porque es como un tren que viene y que vemos venir, pero que nunca llega. En el poema Llanura de Tuluá, creo entrever que la esperanza del amor y del gozo de una primera vista solo es el resultado de un déficit en la visión. Es decir, solo hace falta aguzar la mirada para encontrarse los cadáveres y la podredumbre por debajo de lo que nos parecían pétalos de dicha. ¿Cree usted, en este sentido, don Jorge Eliezer Marulanda, que la imagen de este poema nos permite afirmar eso? Es decir, que la esperanza es solo una deficiencia de la percepción. Me acuerdo de ese epílogo de una famosa y reconocida revista literaria de la ciudad de Bogotá, Piensa mal y acertarás, ¿sí? Y me acordé porque el poema de don Fernando Charry Lara, que en paz descanse, me evoca un movimiento de la mirada, o si se quiere del espíritu, que desde la distancia ve una cosa y de cerca otra, ¿sí? Y uno cuando lee el poema hasta siente que está en el cinematógrafo, porque es que hay un movimiento muy claro, pero no con la cámara sino con las palabras. Y es que ese efecto es muy poderoso dentro de la poesía, muy parecido a la técnica que utiliza Tolstoy en Guerra y Paz para introducir a los espectadores en las situaciones y en los personajes. Pero aquí, y para responderle a su pregunta, efectivamente hay un movimiento, no desde el error hacia la esperanza, sino más bien al contrario, desde la esperanza y la alegría de contemplar la vida de dos amantes en medio de un ardoroso abrazo, tan lindos ellos, pero va uno a ver, y no es otra cosa sino los cuerpos sin vida de un par de amantes que abrazados se aferran al dolor de su último suspiro. Y juepuchica, ahí mismo es que uno se acuerda de toda esta violencia que nos tiene como nos tiene, de toda esa literatura roja de la que hablaba Randolph, y de todos esos poetas que, como el mismo don Fernando decía, combatían con fervor el posible olvido de la dicha y de los cuerpos que la encarnaban con su jubilosa rebeldía para ver surgir en su trasfondo las afrentosas siluetas de un país de sadismo y pesadumbre. Y es que de eso se trata este poema, pienso yo, de un encuentro con la silueta de la violencia, de una manera de hacer de las palabras y los versos un paisaje, ¿sí o no? Casi como un paisaje en blanco y negro, sin rostro y sin rastro de una realidad que desborda en dolor
y que solo algo tan noble y bello como la poesía puede tramitar. Mire, yo pienso que no podemos leer los versos de don Fernando Charri-Lara sin que nuestra sensibilidad se despierte en un choque de emociones, sin que el sueño inmemorial de la belleza humana nos conturbe. Los cuerpos de los amantes devienen cada vez. Cabe preguntarse, ¿poética roja o vampirismo tropical? De vampiros estamos rodeados, de succionadores de sangre y leche negra, de prodigadores de homicidios y barbarie. Fusiles y decapitaciones rebosan de las páginas de historia de Colombia. Y aquí no hay bandos, solo es la vida contra la muerte. Y sin embargo, Charri-Lara, en su poema, encuentra la justa forma y medida de las palabras para darnos un goce estético ante la turbulencia sanguinaria de su imagen. Esto me pone ante una especie de dilema ético y ante la pregunta por la relación entre violencia y poesía. Señor Bruno Vitali, ¿hasta dónde cree usted que la poesía puede ser testigo, nombre y memoria de la violencia sin que el poeta alimente su poesía de la carne y la sangre de los muertos? Querido Tristán, pues ante esa pregunta, pues quedo un poco en medio, confundido, puesto que mi conocimiento no abarca el estudio de la poesía, sino el estudio de los muertos, pero desde una distancia que nos diferencia desde el oficio de aquellos expertos en criminalística. Sin embargo, puedo acotar a la pregunta que seguramente la poesía permite maquillar con las palabras un crimen y el resultado, como en este caso, es un poema. Como la arqueología, que se encarga de limpiar con escobillas los restos de batallas lejanas, la poesía permite reconstruir la realidad para forjar una imagen sublime, pero que está rodeada de turbulencia. En este caso, poesía y violencia se aprecian en su justa medida, primero, porque surge en un país violento, pero cuyos poetas tienen la fuerza suficiente para hacer del desastre una obra cumbre. Bruno, creo entrever en sus palabras la siguiente idea, y es que la civilización humana de alguna forma se construye con la paciencia y la fuerza de los vivos sobre las cenizas y las memorias de los muertos, pero también sobre todo lo perdido y sobre todo lo olvidado. ¿Será posible entonces incluir a la poesía dentro de las herramientas que tiene la humanidad para construirse a sí misma? Es decir, estimado Randolph, ¿cree usted que este poema de Charri-Lara desempolva el rostro de los muertos, como la escobilla del arqueólogo, para salvarlos del olvido? Creo que estoy de acuerdo con esa idea, Tristán. El poeta desempolva el rostro y, si se quiere, el rastro, como tal vez símbolo de protesta por medio del arte, en donde muchas veces bajo la máscara de la cotidianidad se esconde el horror, la anomia, el placer estético de todos estos elementos bajo los cuales muchos nos quedamos parados sin hacer nada. Recordemos a los NN, que en el anonimato son difíciles de identificar, tal vez a causa de la ausencia de ley presente también en todas estas obras literarias, de las cuales ya veo que ustedes son fieles seguidores.
A propósito, un día de estos conversaremos más sobre la crónica roja y los suicidios que tanto furor causan en las noticias que se leen por aquí en estos cafetines. Siempre he considerado que el tiempo es un timo, sobre todo en ocasiones como esta, en las que quisiera pasar mucho más tiempo escuchándolos y conociendo sus percepciones sobre este poema. Pero en este momento tengo la impresión de que mis manos están negras y no sé si será de tanto excavar en la tierra de Tuluá o que el café se me fundió con la sangre. Pero veo que la lluvia va menguando y que un brillo tímido asoma por encima de Monserrate. Es el anuncio de otros vientos y otras luces. Mientras tanto me pregunto, ¿qué hermandad tendrá este poema con nosotros? ¿O qué hermandad tendrá este poema con otros terrenos de la creación humana? Biblioteca Espacial Internacional. Llanura de Tuluá es el retrato de dos amantes muertos, no llevados por la peste o el veneno, sino por un crimen infesto de impunidad. Por ello, relaciono este poema con un hallazgo arqueológico descubierto en el 2009 en Italia, conocido como Los Amantes de Módena. El estudio fue presentado en la revista Scientific Reports y la Universidad de Bolonia. Un grupo de arqueólogos estudiaron el hallazgo de dos esqueletos cuyos cuerpos se encontraban sepultados con las miradas una frente a la otra y cogidos de las manos. El más pequeño tiene la cabeza ladeada, mirando al otro. Ello hace pensar que se trata de una pareja de amantes unidos en la muerte y para la eternidad. Una de las preguntas que surgió de la investigación y que dio nombre al hallazgo era sin duda la pregunta de que si se trataba de una pareja de amantes. Para los historiadores, se trata de dos soldados caídos en una de las batallas que se libraban entonces. Después de un estudio dental y meticuloso para determinar el género de los esqueletos, los investigadores sugieren que se trata de dos varones de aproximadamente 30 años, que fueron así dispuestos para simbolizar la unión de dos compañeros de batalla, o incluso porque podía tratarse de familiares. Los amantes de Módena son dos cadáveres que permanecen en un gesto de afecto condenado y bajo tierra. Este hallazgo arqueológico representa, al igual que en el poema Llanura de Tuluá, un escenario donde vemos los muertos, pero no a los responsables. Los testigos guardan silencio o fueron también sentenciados. Sus carnes abiertas, los órganos descompuestos y los huesos lastimados de las víctimas forman el símbolo de un amor irrumpido por el espanto. Ahora, si Llanura de Tuluá retrata, al igual que los amantes de Módena, los muertos en par, que se repiten desde el origen de las guerras, los amantes de Módena también dan cuenta de un ajuste de cuentas que no queda saldado si solo muere una de las partes. Los amantes de Módena describen la escena de un crimen que 2 milenios después un arqueólogo no va a poder resolver. Así, el doble crimen de los amantes es el cadáver del amor después del amor. Sus palabras, señor Bruno, hacen que se reúnan de nuevo aquí el espíritu excavador de la arqueología y de la poesía. Ese desempolvar el olvido, pero también tejer con la palabra un futuro hipotético. Está jalonado por el amor, como bien mencionó usted. El amor, una peligrosa palabra que ha vertido más sangre que todas las religiones y ha enviado más almas a la locura que Satanás, Moloch y los inmemoriales. El mismo amor que otrora uniera a los dos cuerpos ahora muertos.
Y quizás sea por amor a la palabra, a las imágenes o a los condenados, que Charly Lara retrate con esta melancólica y brutal belleza la partida de dos amantes. Y es por amor, en cualquiera de sus múltiples e indescifrables formas, que hoy aún se escribe poesía. Hace pocos días, justamente, escuché a otras personas en este mismo café hablar de este poema, y sus palabras sonaban más o menos así. Correspondencia de alto rendimiento. Hola, muy buenas noches para todos. Mi nombre es María del Pilar Lugo, soy comunicadora social y periodista. Inicialmente quiero enviarle un saludo muy grande para Levitando Bajo Tierra. Gracias por estos espacios tan importantes. Y nada, recién leyendo la experiencia que me acaban de pasar de este poema, es simplemente ver en los ojos de un poeta el flagelo del cual ha vivido Colombia durante más de 50 años. Es la situación a la que están sometidos muchos jóvenes, muchos niños, muchos adultos. Es una situación que desafortunadamente no termina. De hecho, es algo que cada vez empeora, pero de las diferentes manifestaciones que tiene el arte en este momento, que es la poesía, es una manera, o la tomo yo como una protesta. De hecho, es una protesta muy bella, muy bien escrita, muy bonita. Así refleje la crudeza de lo que miles de personas pueden estar viviendo en estos momentos. Y es algo que no hay que olvidarse, es algo que igual no debe repetirse, pero sí con este tipo de actos es muy importante y valedero hacer memoria por todas las personas que han fallecido, memoria por todas las personas que han desaparecido y memoria por todas las personas que lastimosamente han perdido algún ser querido en esa absurda guerra. Muchas gracias. Bueno, parece que siempre hay quien nos escuche, ¿no? Desde otras mesas o desde otras dimensiones. Pero ya se detuvo la lluvia. ¿Sí sabían que después de la lluvia es el momento en que más brillan las flores? ¿Se han fijado? Pues bien, yo quiero ir a verlas. Quiero ver algo que me recuerde que sigo vivo. Espero encontrarlos, compañeros, alguna otra vez en este café o en otro libro, y que sea fortuito o planeado, pero que sea. Me voy yendo. Randolph, vámonos con su voz, pida la cuenta y que quede todo saldado de una vez y para siempre. Como usted muy bien lo decía hace un momento, mi querido Tristán, el tiempo es una infamia. O como lo decía Lord Byron, oh tiempo, beatificador de los muertos, adornador de ruinas, confortador, único sanador cuando el corazón fue herido, tiempo, corrector donde nuestros juicios erran, test de la verdad, amor, único filósofo. Veo que el cafetín se ha llenado de una bruma extraña y de una calma inaudita. Por medio de los cristales veo a algunos transeúntes que corren a coger el último bus y otros que apresurados van a esconderse en sus espacios íntimos. Algunos ocultan la mirada y se refugian en sus abrigos y hay quienes pasan por debajo del sombrero. Aquí solo se oye el sonido del tiempo perdido entre botellas y vasos de tinto amargo y negro. Tal vez el recorrido que hicimos hoy por la poesía de Fernando Charly Lara nos haga sentir presentes a todos aquellos de cuyo paradero es hoy incierto o de los que tantos y miles de seres humanos han padecido la barbarie de nuestra pesada y oscura realidad. Y les dejo la siguiente inquietud para que ojalá nos vayamos pensando algo de aquí a nuestras casas por estas calles oscuras. ¿Creen que la poesía ha transformado en verdad
toda esa violencia y crueldad. Nos veremos pronto aquí en Levitando bajo tierra, la dulce agonía de los condenados a las letras. Levitando bajo tierra, el despertar de los poetas muertos.